Una vez le preguntaron a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos. Esto está registrado en Mateo 18, 1 al 4. Y en el versículo 12 dice que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No sé si notaste lo interesante que está haciendo aquí Jesús, porque de entrada, si nosotros leemos esta escritura, decimos, bueno, si el que se humilla como este niño es el mayor en el reino, entonces yo tengo que humillarme más que todos, como este niño, para ser el mayor. Y entonces, interesantemente, eso detonaría una carrera de humildad que no tiene mucho sentido, ni es muy humilde que digamos, ¿verdad? Pero Cristo no estaba diciendo el que sea más humilde va a ser el más grande. No, esa es una trampa en la que a veces como creyentes de Cristo caemos en pensar, bueno, si voy a ser el mayor siendo humilde, tengo que ser el más humilde, y no es así. De hecho, la escritura de Cristo evita que se genere una carrera de humildad. Y quiero que notes esto, es muy interesante este pasaje. Cristo no solo respondió la pregunta que le hicieron, dio dos parámetros o dos respuestas, si podemos decirlo así. Si te das cuenta, la pregunta ¿cuál era? ¿Quién es el mayor? Pero Cristo no respondió solo quién es el mayor, también respondió quiénes son los que entran en el reino. Si te das cuenta, versículo 3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Esa es la primera respuesta. Y la segunda es: quien se humille como este niño será el mayor en los cielos. Ahora, esto es interesante, porque él dice, debes convertirte como niño para entrar, y el mayor es el que se haga como este niño. Entonces, ahí hay algo que no cuadra, no tiene sentido. Porque el requisito para ser el mayor y para entrar en el reino son el mismo: ser como niños. Entonces no tiene sentido, porque cualquiera que entre en el reino automáticamente cumple los requisitos para ser el mayor, porque es como un niño. Y ahí está la clave de la enseñanza de Cristo. Cristo estaba diciendo, entiendan esto. Cualquiera que entre en el reino cumple los mismos requisitos para ser el mayor. Eso significa que no hay mayores, porque todos los que entran cumplen con ese requisito. Todos son mayores. Si te haces como niño, entras en el reino, y si te haces como niño, eres el mayor de todos. Y todos los que entran tienen esas características, así que todos son iguales. No hay mayor, no hay menor, no hay competencias en el cielo. Eso es lo que Cristo les estaba enseñando en ese momento y me parece fascinante. Ahora, hay otra lección que también me gusta muchísimo. Cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo respondió esta parte diciendo, este es el requisito, ser como niño, ser humilde como un niño, pero también parece haber otro requisito que a veces no notamos por probablemente el cómo se tradujo el texto. Si nosotros vamos al requisito sobre cómo entrar en el reino, en el versículo 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no os volvéis y os hacéis como niños. Cuando regularmente vemos esta escritura y pensamos, bueno, lo que quiere decir es que debemos volvernos como niños. Es como, espérate. Vamos al texto griego y descubrimos que la palabra volvéis como, dice, si no os volvéis y os hacéis como niños. La palabra volvéis ha sido traducida en otras ocasiones como convertirse. Entonces Jesús está diciendo, de cierto os digo que si no os convertís y os hacéis como niños. Y cuando nosotros pensamos en el contexto del evangelio, la conversión significa una cosa. Entonces el mensaje de Cristo podría ser, tienes que convertirte y volverte como niño. Y surge la pregunta, espérate, ¿podría haber alguien convertido que no se humilla como el niño? Y pues la respuesta es que sí. Interesantemente, cuando nosotros estamos queriendo ser la mejor versión de nosotros mismos, ser más parecidos al Señor, ser mejores, a veces no solo lo hacemos por ser nuestra mejor versión, sino ser mejor que algún otro. Y entonces, por más que sí, estás mejorando, estás convirtiéndote, estás actuando mejor, pero lo estás haciendo también en este mecanismo dinámica en la que es como mejor que quién, en lugar de mejor versión de mí. Y entonces viene este punto donde sí hay muchas partes de ti que están desarrollando esta conversión, pero no está pasando lo que te vuelvas como este niño. Y eso es lo que el Salvador les enseña a los apóstoles. Entrar en el reino no solo implica convertirte y ser súper bueno, es asegurarte de que no lo estés haciendo para ser mejor que alguien. Esas dos cosas son necesarias para entrar en el reino: la conversión y no hacerlo pensando en soy más alto que quién. El Salvador nos enseña esta lección en suma. El mensaje para los discípulos y para nosotros es este: progresar en el reino y entrar en el reino de los cielos
tiene que ver con convertirte en una mejor versión de ti sin ensalzarte sobre otros. Ahora, la siguiente lección que me parece muy interesante también de compartir con ustedes. Hay una lección poderosísima de humildad y orgullo que el Señor les enseña a sus 70s, a sus discípulos. Está este momento donde el Señor no solo llama apóstoles, 12 apóstoles, sino también llama 70s y les da autoridad y van a predicar y a sacar demonios y a hacer milagros y regresan con Jesús en Lucas 10, versículo 17 al 20 y leemos este encuentro o este reencuentro. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Te imaginas? Y está con signos de admiración en la escritura, o sea que los 70 estaban bien emocionados. Señor, no, o sea, estamos fascinados. Decimos a los demonios: sal, y el demonio se sale. Y entonces en el versículo 18 les dice el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, aquí viene el versículo que tiene la lección que hoy tenemos que aprender, o que hoy quiero compartir contigo. Versículo 20, no obstante, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué interesante enseñanza del Salvador. Ves a los discípulos bien felices porque, oye, perdón, la ventana está abierta, van a escuchar el tráfico. Vienen los discípulos diciendo: estoy fascinado, se están cumpliendo, este poder, esta potestad, estas cosas, milagros que nos dijiste que haríamos, se están cumpliendo. Y Jesús les dice: muy bien, la verdad es que está súper bien. Pero ojo, cuidado con que acabes regocijándote más de ver el cumplimiento de estas cosas y del poder que puedes ejercer que del gozo que te da el saber que tienes un lugar en el cielo. Y eso es bien interesante. Porque ¿qué significa esto para nosotros como cristianos un poquito más contemporáneos? Tal vez no vamos de aquí y allá sacando demonios y luchando contra serpientes. ¿Qué significa eso para nosotros? Hay una historia que me gusta mucho. Está en el libro de enseñanzas del profeta José Smith. Estoy leyendo la versión digital. Es esta parte que me gusta mucho, se las voy a leer, es una historia. Dice, estoy leyendo en la versión digital en la página 41. Durante la marcha del campo de Sion de Kirtland a Missouri, surgieron los siguientes incidentes. Sucedieron. Mientras armaba mi tienda, dice José, hallamos... No es cierto, aquí abajo. Martin Harris, aquí está. Martin Harris, jactándose ante los hermanos, diciendo que podía manejar serpientes sin que le pasara nada, se puso a jugar con una culebra negra, después de haberse descalzado, y sufrió una mordedura en el pie izquierdo. Me fue comunicado, dice José, el hecho, y tomé esta oportunidad para reprenderlo y exhortar a los hermanos a que nunca jugaran con las promesas de Dios. Les dije que era malo provocar a una serpiente a morder a uno, pero si una serpiente venenosa accidentalmente mordía a un hombre de Dios, éste podría tener fe, o sus hermanos podrían tener fe por él, a fin de que el Señor escuchara su oración y lo sanara. Pero cuando un hombre deliberadamente provoca a una serpiente para que lo muerda, es como el hombre que bebe veneno sabiendo que lo es. En este caso, ninguno tiene derecho a la promesa de Dios de ser sanado. La lección que nos enseña aquí José es que si bien es cierto que estas potestades, poderes, milagros y promesas existen, uno no debería estar jugando con ellas para presumirle a sus amigos. Y esto es lo que Martin Harris estaba haciendo. Yo tengo la promesa de que ninguna serpiente me morderá. Miren cómo puedo pasar encima de la serpiente. Y lo mordió. José Smith enseña, las promesas de Dios no son para tratarse así. Uno, no es para tentar a Dios y ver, a ver, Dios, cúmpleme, aquí estoy poniendo la serpiente, quiero que me cumplas. Pero dos, bueno, tal vez para jugar tampoco, porque Martin Harris estaba jugando con ellas. 3, no son ni para jugar con ellas ni para tentar a Dios, pero 3, tampoco son para presumirlas. Y eso es lo que Martin Harris estaba haciendo. Voy a presumir la promesa que tengo de Dios. Y me llama mucho la atención porque se relaciona con esto que estamos viendo del Salvador enseñándole a sus discípulos. Y siento que a veces nosotros cometemos ese error jactándonos frente a otros de las promesas que estamos viendo que recibimos. Pasa muchas veces, y he escuchado a muchas personas, es decir, es que a mí me va bien o soy bastante exitoso y es que yo soy recto.
Es que yo pago el diezmo, ¿no? Yo hago esto. Y no quiero aquí desacreditar las bendiciones prometidas en los mandamientos. Pero es interesante ver que a veces esta visión de la vida también refleja este error de pensar que Dios es como una maquinita de dulces donde le metes dinero y sacas lo que quieres. Es cierto, el diezmo incluye promesas, el día de reposo incluye promesas, lo que tú quieras incluye promesas, pero como el Elder Christofferson lo aclaró hace unas conferencias generales, eso no quiere decir que Dios tenga que dártelas inmediatamente o que funcione así, de que yo quiero esto y dámelo. Entonces a veces cometemos el error en el lado de la escasez. Cuando decimos es que Dios no me está cumpliendo y decimos, hey, cuidado, es que las promesas de Dios toman el tiempo que deban de tomar, es el tiempo de Dios. Y entendemos muy bien ese tema cuando estamos en la escasez, pero cuando estamos en la abundancia parece que no lo entendemos igual. Y entonces sí decimos, es que me va bien porque soy recto. Y es como, es que no funciona así, no puedes decir que vamos a ver, que me volví una persona muy rica porque soy una buena persona y soy recto. Es como, espérate, ese es el mismo error, pensar que la rectitud compra beneficios temporales. Que es una maquinita, que Dios es como un banco donde yo puedo meter ahorros de rectitud y retirar bendiciones cuando yo quiera, y así no funciona. Entonces me parece que a veces olvidamos esta parte. Es como, claro, la rectitud puede ser un factor muy importante y determinante en tu vida, y esta no es una invitación a no ser recto, pero es la invitación a darnos cuenta que cuidado cuando querramos presumir de las promesas de Dios cumplidas hacia nosotros. ¿Tiene sentido? Y ahora, no te digo que no te regocijes en las bendiciones que tienes, no, pero te estoy diciendo que hay que tener cuidado con pasar del lado de Martin Harris a decir, mira qué exitoso soy, porque el Señor me dio esta promesa. Si tú fueras tan bueno como yo, tendrías esto mismo. Creo que entramos otra vez en la carrera de quién es más que el otro. En ese caso, ¿tiene sentido? Y esto me recuerda mucho a Doctrina y Convenio 121, donde dice que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Es cierto que se pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados, satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio, compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se cierran, el espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Me gusta que en este versículo a veces, sabes, viene esta parte de intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo o nuestra vana ambición. Ahora, la autoridad de Dios, está hablando aquí de la autoridad de Dios, pero estoy hablando yo un poquito más acerca de las promesas. Las promesas de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios las estamos utilizando en cierto sentido para satisfacer nuestro orgullo, para decir, sí, me va mejor que a los demás, es que soy más recto que los demás. Por favor. No funciona así. Y es lo que siento que Jesús les estaba tratando de decir a los 70s aquí. Cuidado, está muy bien que se cumplan estas promesas y veas estos milagros y tengas toda esta autoridad y potestad. Está muy bien, pero cuidado con que eso se vuelva de lo que más te hace feliz, en lugar del saber que la clase de vida que estás viviendo te está ganando un lugar en el cielo. Cuidado, a veces te regocijas en que el estilo de vida que tienes te está ganando un gran éxito aquí en la tierra. Cuidado. O incluso el poder de sacar demonios. Cuidado. Regocíjate más bien en que estás ganando un lugar en el cielo, en que vas a volver con el Padre, en que vas a vivir con Él. Cuidado, porque las promesas se cumplen. Yo te dije que ibas a echar demonios, la promesa se cumple. Cuidado en que el cumplimiento de las promesas no se vuelva esta trampa que te lleve a olvidar el objetivo principal del por qué vives una vida en rectitud, y no es para tener abundancia aquí en la tierra. Es para regresar con el Padre. ¿Dónde está tu gozo? Creo que es la lección de Cristo. ¿En la autoridad que ganas, en el éxito que logras o en que te estás acercando más a Dios? La lección es que tu gozo no debería estar en el poder o éxito que tienes o que logras, sino en cómo te acercas más a Dios. Pasamos a una siguiente lección. Me gusta esta lección. Mateo 18:7 enseña una lección que para mí ha sido importante de saber a la hora de ministrar y servir.
Ay del mundo, dice Jesús, por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto me parece a mí súper interesante porque viene esta idea, ¿sabes? De como un ángel negro. Y por ángel negro me refiero a pensar que, bueno, como Dios necesita que algo suceda, y aunque ese algo sea malo, pues alguien necesita hacerlo, así que voy yo y lo hago. Tiene sentido, es como si lo estoy haciendo porque conviene para Dios, pero es algo como, entre comillas, vamos a ponerlo así, malo. ¿Tiene sentido? Entonces estoy cumpliendo la voluntad de Dios, pero estoy haciendo algo que no es del todo bueno. Y a veces acabamos pensando eso, porque, por ejemplo, sabemos que, las personas debemos, en el proceso de arrepentimiento, sentirnos mal, sentir pesar por el pecado. Sin embargo, el hecho de que ese sentimiento malo tenga que venir, no quiere decir que tiene que venir a través de ti. Sí, los tropiezos y cosas malas tienen que venir, pero hay de aquel por medio de quien vengan estas cosas. Y para mí es muy interesante porque a veces yo en mi servicio, en mi tratar de ayudar a las personas, a veces dije es que no se está sintiendo mal por el pecado que cometió. Tenemos que hacer que se sienta, que siente el peso de sus acciones y le duela. Y es como, el dolor tendrá que venir, pero no debería ser tú el que ejecuta esta orden. No eres el ángel negro, a eso me refiero, ¿ves? Es como, sí, Dios necesita esto para su progreso, sí, pero el hecho de que las cosas malas tengan que venir no quiere decir que vengan a través de ti. Creo que eso es a lo que Jesús se refería. Los tropiezos tienen que venir, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O vienen estas cosas malas, ¿sabes? Entonces hay una historia que me llama bastante la atención. Un amigo me contó una vez que la escuchó y es dentro de, ¿sabes? La comunidad cristiana. Creemos que es bien importante. Bueno, también afuera, en todos lados. Creemos que el matrimonio es algo importante. Es una decisión seria. Y que como tal, uno debe conocer realmente a la persona con la que se está casando. Entonces, en este sentido, sabemos que es importante conocer a la persona en sus momentos alegres, también en sus momentos no tan alegres, de estrés, de enojo, de frustración. Creo que voy de acuerdo con esto, debemos de conocer a la persona lo mejor posible para saber cómo es y quién es, en las buenas y en las malas. Pero aquí viene esta historia. Entonces, mi amigo me contaba que conoció a esta persona que dijo, yo tenía esta relación, una amiga que me gustaba mucho, queríamos ser, no me acuerdo si era ser novios o... Sí, era ser novios, sí. Y entonces dice que este cuate lo que hizo fue, la tengo que hacer enojar porque no la he visto enojada. Entonces dices que armó todo un relajo para hacerla enojar. Y a enojar de verdad. Y que una vez que pasó el enojo y todo esto, ya se metió una mosca aquí. Una vez que pasó el enojo y todo eso, al final le dijo, bueno, ya yo quería ver cómo eras cuando estabas enojada. Ya quiero que seas mi novia. Ya te conozco bien. Y entonces creo que esta historia refleja muy bien lo que estoy diciendo. Claro, es bueno que conozcas a la otra persona enojada, pero no por eso significa que tú tienes que hacerla enojar. Como si fuera un test de laboratorio. Es como, no, así no funciona la vida. No, el hecho de que tengan que venir tropiezos no significa que tú tienes que causarlos. ¿La persona tiene que sentir dolor por su pecado? Por supuesto que sí, pero hay de ti si estás siendo la persona que está oprimiendo a esta para que se sienta mal y mal y mal por su pecado. No. Me encanta esta enseñanza de Cristo. El mal tiene que venir, pero no debería venir por medio de ti. Ahora, una pequeña clarificación que es importante. Por más que nos esforcemos porque no le hagamos mal a nadie, no seamos tropiezo para nadie, o ningún mal venga a alguien por nuestro medio, o por nosotros como intermediario, en algún momento va a pasar. Tarde o temprano diremos algo, haremos algo, no haremos algo va a pasar. Que hagamos que otra persona pues sufra, le duela, se sienta mal o incluso le pase algo malo. ¿Por qué mosca? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto es importante entender que todos en algún punto vamos a ser tropiezo para otras personas. Pero entonces en ese caso, Braulio, ay de mí porque el tropiezo vino por mi causa, ay de mí porque yo causé el tropiezo de esta persona. Pues en cierto sentido sí, eso es lo que dice la Escritura. Pero también es importante entender que es parte de la vida el que en nuestra imperfección
lleguemos a dañar a otras personas. No significa que lo justifiquemos, porque no estoy aquí justificándolo. Te estoy diciendo que el hecho de que tú seas tropiezo para otra persona no significa que debes de dejar de intentar ser bueno. Es como decir, bueno, es que me esfuerzo y no lo logro, mejor no soy piedra de tropiezo para nadie y me alejo de la iglesia, así no soy un mal ejemplo en la congregación. Es como, no, esa carta no se juega, ¿ok? Sí, está mal que por nuestra causa vengan tropiezos otras personas, pero el Salvador no espera que debido a que todos somos en cierto sentido tropiezo para otros, pues todos nos rindamos y digamos, bueno, pues esto no se puede, se acabó. No, de eso tampoco se trata. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver de todo esto? Que tiene que ver con tu intención, en mucho sentido. Si de verdad estás, presionando porque una persona se sienta mal por lo que hizo, pues no creo que sea un buen acto. Creo que es muy diferente a si tú enseñas que tal acto estuvo mal. Es muy diferente enseñarlo con una postura neutra de no quiero hacerte sentir mal, pero esto estuvo mal, a decir es que eres un pecador, ¿sabes? O sea, hay esa diferencia, esa distinción de intención. Y creo que lo que Jesús espera es que nosotros jamás tengamos la intención de dañar o traer mal a otra persona. Todos en algún momento lo haremos, sí, pero creo que en ese punto debemos escudriñar en nuestro corazón y decir realmente era nuestra intención. Si no lo era, bueno, igual pedimos perdón porque hicimos un daño y vemos cómo reparar lo más posible, pero no tiene ese mismo peso de si lo hiciste con intención. Incluso si lo hiciste con intención, la invitación de Cristo creo que sería, pues arrepiéntete. Los tropiezos deben de venir, los problemas, los males, los dolores son parte de la vida y tienen que venir, pero debemos de asegurarnos en la medida de lo posible que no vengan a través de nosotros. Nunca. En Mateo 18:23 el Señor nos da una lección sobre el perdón y la misericordia. En este capítulo, Mateo 18, el Señor ha expuesto varias veces cosas sobre el arrepentimiento y el perdón. Ha explicado que cuando una persona se hace algo malo, tú debes ir en privado y hablar con ella. Pero después, si lo sigue haciendo, entonces van dos personas y hablan con esa persona. Pero si lo sigue haciendo, entonces va toda la congregación, y si la persona sigue haciéndolo, entonces debe salir de la congregación. O bueno, ser tomado como pagano, dice la Escritura. Después de esta explicación de Jesús, Él también añade, que es interesante, pero si se arrepiente y la persona vuelve, le aceptas otra vez. Entonces en ese momento acaba la instrucción y Pedro se acerca al Salvador y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces deberíamos perdonar? Y es una pregunta muy buena, ¿sabes? Si la persona está fuera de la iglesia, pero después regresa, que nos asegura que no se va a salir y tratar de volver después y después salirse otra vez y tratar de... O sea, no sé, para Pedro tal vez era como, Señor, estas son cosas importantes, son cosas sagradas, no deberíamos estar solo jugando al aquí y allá con esto. ¿Cuántas veces es suficiente para que esa persona ya no pueda regresar? Tal vez esa era la pregunta de Pedro. Y entonces el Salvador le da esta lección que todos conocemos, 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano. Pero entonces después le comparte una parábola que parece ser la siguiente o el siguiente nivel o el siguiente escalón de aprendizaje de este tema del perdón. Esta parábola habla de un señor que tiene una persona que le debe mucho dinero y entonces se llama a esta persona con toda su familia. En ese tiempo se podía vender a las personas como esclavos y entonces tenías el dinero que te debían. No te lo pagaban, pero como los vendías como esclavos, pues así obtenías el dinero, por lo menos algo de lo que te debían. Y entonces esta persona le ruega mucho al Señor diciendo, por favor, perdóname. El Señor lo perdona, pero saliendo esta persona entonces encuentra a otra que le debía y le aplica todo el juicio de la ley. Y entonces el Señor llama a esta persona que era deudor, pero que le perdonaron, pero después fue y no perdonó a otro que le debía menos. Y la parábola básicamente va de explicar cómo es que a veces nosotros nos encanta que se nos aplique la misericordia, pero para los demás queremos justicia. Eso es bien interesante, nos encanta. Para nosotros misericordia, para los demás justicia. Así somos. Pero entonces la lección del Salvador, ¿en qué queda con Pedro? La lección venía de 70 veces 7, pero ahora le da otra métrica de perdón. Así como se te ha perdonado, porque la Escritura dice, el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Así como se te ha perdonado a ti en el reino de los cielos, así como Dios te ha perdonado, así deberías perdonar tú. Porque tal vez cuando Pedro escuchó 70 veces 7,
Tal vez Pedro pensó en, ok, voy a contar. Y tal vez Jesús dijo, espérate, voy a darte otra clarificación. Debes perdonar como te perdona Dios. Y Él no está contando. ¿Se imaginan si Dios contara? O sea, si dijera, 70 veces 7, Braulio, ya llevas 24 veces 7, ya te estás acabando tus oportunidades. Para ninguno de nosotros sería cómodo. Sin embargo, aquí lo que Pedro aprende es lo que todos nosotros deberíamos aprender. La idea de esta parábola no es simplemente sentir gratitud porque el Señor me ha perdonado mucho. El punto de la parábola o su lección es decir, se supone que esa gratitud que tú sientes porque Dios te perdonó, esa gratitud debió haber cambiado tu corazón hacia las demás personas. Ahí es donde encuentras la verdadera manera de perdonar. No contando y diciendo, bueno, tengo que hacerlo porque todavía lleva poquitas. No. Perdonamos porque la gratitud que sentimos de el perdón de Dios cambia nuestro corazón. Esa es la lección final del Salvador en este momento hacia Pedro. No perdonas porque tienes que cumplir con ciertas palomitas, perdonas porque tú no cumpliste con tus palomitas y alguien te lo está perdonando. Así como Dios te perdona, así debes perdonar a los que te ofenden, sin contar. Ahora, viene esta siguiente lección que tal vez contrarresta un poquito la lección que estamos aprendiendo. En Lucas 10:3, no copié la escritura. Aquí está. Perdón, es que si no, me empiezo a marear. Aquí está. Aquí está. Ok. En Lucas 10:3, el Señor da la siguiente instrucción a sus discípulos. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Cuando nosotros aprendemos sobre el perdón y que debemos perdonar a otros, surge el siguiente problema. Pues, ¿qué tanto lo puedo perdonar? Porque digo, seremos mansos, pero no creo que debamos ser mensos, como dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta distinción? Y viene esta pequeña parábola, ¿no? Yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces significa que sí, o sea, debo ser esta persona siempre bondadosa y que pues ni modo, aunque tal vez los lobos me van a devorar, debo seguir siendo la oveja. ¿Eso es lo que se supone que debería pasar? Creo que aquí hay que considerar tres cosas que son importantes a nivel de esta pequeña parábola o mención del Salvador. Creo que, en primer lugar, es importante recalcar que el capítulo también habla acerca de la fuerza y la potestad de los corderos. Entonces, no es como que los corderos fueran personas indefensas, tenían también autoridad, fuerza, potestad. Entonces, el Salvador no significa, o lo que está diciendo el Salvador no significa que vayas sin herramientas, o es que no quiero decir la palabra arma, pero sí, que vayas desarmado en cuestión de no tener precaución o defensa alguna. Entonces, si los corderos tienen potestad, no están sin autoridad o sin poder o sin capacidad. Son corderos que tienen capacidad. Entonces, si no se refería a la capacidad que tenían en cuanto a defenderse de los lobos, ¿a qué se refería? Y creo que a lo que se refería tenía que ver con los atributos, la característica o la naturaleza de estos dos animales. Porque lo que Cristo dijo no fue, ve y yo os envío para ser comidos por lobos. Él dijo solo, os envío como ovejas entre lobos. Él no dijo, os envío para ser devorados por los lobos. Eso hubiera sido diferente. Entonces el Salvador no tiene la intención de que sus ovejas sean devoradas por los lobos. Creo que la explicación del Salvador tenía que ver con la característica de estos dos animales, su naturaleza. Piénsalo así. Si tú te encuentras entre ovejas, tal vez las acaricias. Si tú te encuentras entre lobos, no las acaricias, ¿verdad? Creo que esa es la distinción que hacía el Salvador. La naturaleza de estos dos seres. Tú eres la oveja. Tú no tienes este comportamiento agresivo en que cuidado se acerquen a ti porque tal vez respondes con una mordida. No, tal vez otros tengan esa naturaleza y sí la tendrán. Esa es la lección. Ahí es como vamos como ovejas entre lobos. Porque por más que la naturaleza de aquellos sea tal, la nuestra no debe rebajarse a esa altura.
debe mantenerse como la oveja que está existiendo, que no te da miedo si la ves, si se te acerca no te asusta y no empiezas a pensar qué daño me podrá hacer. Creo que la lección del Salvador tenía que ver con eso, no sobre estar siendo devorados. Era una lección sobre naturaleza y carácter de la persona, no sobre una cadena alimenticia para pronto. Y entonces lo que a mí me queda es entender que no, el Salvador no espera que seas devorado por los lobos, no espera que solo estés perdonando a todos los lobos las veces que te muerden, porque allí hay una gran diferencia. Aunque el Salvador te dice, sí, perdona 70 veces 7, perdona tanto como Dios te perdona, el perdón no es igual a la tolerancia. Es decir, debido a que perdonas, no significa que debes tolerar siempre un comportamiento. Y creo que Dios también es ese ejemplo. Debido a que va a perdonar, no significa que siempre va a tolerar. Hay un límite bien claro, ¿verdad? Nada impuro puede morar en el reino de los cielos. ¿Dios puede perdonar la impureza? Claro que sí. ¿La puede tolerar? No. ¿Ves esa diferencia? ¿Ves esa diferencia que hay en Dios que es muy importante marcar? Una cosa es perdonar y otra cosa es tolerar. Y el hecho de que sea una oveja entre lobos no significa que voy a andar tolerando todo lo que hagan. Puedo perdonar, pero no significa que siempre tengo que tolerarlo. Y creo que esa es la lección que podemos aprender aquí. Sí, perdona 70 veces 7, perdona como Dios te perdona, pero eso no significa tolerar de más. Dios también pone límites en lo que tolera y no tolera. Y esa es la lección para nosotros. Por más mansos y ovejas que podemos ser en medio de lobos, eso no significa que solo debemos dejarnos mordisquear por siempre. No significa eso. Avanzamos a la siguiente lección. Lucas 10:7 nos habla de un error que cometemos muchísimos de nosotros al servir en la obra de Dios. Y es bien fascinante porque mientras más te acercas o quieres ser como Cristo, tienes esta voluntad servicial, de ayuda, de quiero elevar a otros, quiero servir a otros, proteger a otros, alentar a otros. Pero en ese sentido, a veces olvidamos aquello que debe venir, y no debe venir como algo que esperemos, pero que también puede venir de vuelta, o que también puede ir en el sentido opuesto. Esa es la mejor definición para explicar esto. Lucas 10:5-7 dice, Jesús instruyendo a sus discípulos, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Creo que me gusta muchísimo lo que el Salvador dice. Dice, hey, cuando estés en esa casa comiendo y bebiendo, come y bebe lo que te den, porque el obrero es digno de su salario. Aquí está hablándole a personas que van a salir a servir, van a salir a elevar, van a salir a ministrar, y les está hablando de que tienen el derecho o se merecen en cierto sentido un salario. Esa es la palabra que lo ocupa. No estoy hablando aquí monetariamente, claro. Entonces, me encanta que el Salvador le dice, hey, cuando estés ahí no te niegues a lo que te den. Acéptalo, recíbelo, tal vez incluso agradécelo, porque te lo mereces. Está bien, has trabajado duro. Acepta también esta ayuda que te está dando otra persona. Y creo que esa es la lección, que Jesús les está diciendo, hey, acepta este gesto, te has esforzado, te mereces la ayuda de una u otra manera. ¿Y cuál es la lección para nosotros aquí cuando nosotros estamos pensando en nuestra modernidad? A veces es la del orgullo de que solo yo debo servir, no ser servido. Yo soy el que debe sostener a los cansados, no al revés. En este pensamiento, al final acabamos aterrizando en una idea que es bastante peligrosa o mala o dañina. Es la ayuda de otros no me sirve de nada. No la necesito. Y me gusta que el Salvador les estaba enseñando a sus apóstoles o a sus discípulos, no. También es bueno que la gente te ayude. Si la gente quiere apoyarte, acéptalo. Y me gusta que lo ocupe, ¿no? El obrero es digno de su salario. Digo, no vas a estar cobrando dinero. No es la idea. Pero si una persona te ofrece un vaso de agua, si alguien te ofrece hospedaje, si alguien te ofrece comida, acéptala. El obrero es digno de su salario.
A veces también, y este es otro problema que puede causar, porque nosotros, este es el segundo problema que creo que evita la enseñanza de Cristo, o nos evita caer si seguimos la enseñanza de Cristo. Cuando nosotros estamos buscando la ayuda de Dios, a veces olvidamos que Dios obra a través de nosotros, de todos nosotros. Todos nosotros somos sus manos. Y entonces cuando alguien viene a ayudarnos, a veces simplemente vemos a la persona y olvidamos que también a veces Dios obra a través de esas personas. Es esta historia clásica, no sé si has escuchado este cuento, no me acuerdo, lo escuché de chiquito, creo. Que es esta persona que está en una inundación y su casa se está inundando y solo queda como, creo que está la persona en el techo y entonces pasa una persona en una barca y le dice vámonos, y le dice no, Dios me va a ayudar, le estoy orando a él. Bueno, la persona en la barca se va y entonces la persona está orando, Dios por favor ayúdame, sálvame de este diluvio, y es una historia ficticia, pero pasa otra persona en una barca y dice vámonos, que no sé qué, no, Dios me va a enviar ayuda, y entonces se va la persona y entonces llega la tercera persona en una barca y le dice ya soy la última persona aquí, vámonos, no, Dios me va a salvar, que no sé qué. Bueno, entonces la persona en la barca se va y entonces él se ahoga. El agua sube, él no logra sobrevivir, se ahoga, es una historia ficticia por supuesto, y entonces va él al cielo con Dios y le dice Dios, ¿por qué nunca me ayudaste? Y Dios le dice, ¿cómo que no te ayudé? Te envié la primera barca, cuando no te subiste a ella te envié la segunda, y cuando no te subiste a ella te envié la tercera barca. Yo te envié ayuda. Y entonces la lección o la moraleja de esta historia ficticia es que muchas veces no alcanzamos a ver la mano de Dios en otras personas. Dios obrando a través de los que están a nuestro alrededor, y a veces cuando viene esta oportunidad de ser servidos, nos cerramos, olvidando que uno, como dice aquí, acepta ayuda, pero dos, a veces esa ayuda no necesariamente viene solo de la persona. A veces es Dios actuando a través de otras personas para ayudarte a ti, para sanarte a ti, para ministrarte a ti. Y si nos enfrascamos tanto en el no, yo soy el que sirve, no el ser servido, de cierta manera obstaculizamos también la obra de Dios, porque esta obra se hace todos juntos. Me encanta que el Señor dice, aprende esta lección, aprende a recibir. Hay que aprender que Cristo instruyó, y fíjate, esto es muy interesante, la instrucción final de Cristo es que cuando sirvas, porque esta lección es para los que iban a ir a servir, cuando sirvas, aprende a aceptar la ayuda de otros. Y hablando de ayudas, Mateo 18:20 dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esta escritura es muy bonita cuando pensamos en, sabes, no siempre estamos en congregaciones grandes, tal vez no somos un barrio de 150 personas activas que estamos viéndonos todos los domingos o no sé, ¿sabes? Esta escritura da mucha esperanza para aquellos que son enviados a predicar de 2 en 2 o que viven de 2 en 2 como un matrimonio, ¿sabes? Y me gusta mucho porque creo que esta instrucción de Cristo refleja mucho una dinámica de familia. Cristo no te dice, donde haya 100 mínimo congregados, ahí voy a estar. Pero mínimo 100, O sea, por menos público yo no voy. Como si fuera artista, ¿no? No. Cristo dice, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Y ese 2 o 3, ¿sabes? Me gusta porque puede ser el matrimonio. Mamá e hijo, papá e hijo, hermano y hermana, hermano y hermano. Primos, lo que sea, 2. Y me gusta mucho eso porque refleja mucho de la dinámica que puede darse en una familia. Hay 2 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Ahora, creo que la lección se vuelve todavía mejor cuando nosotros nos preguntamos, bueno, dice 2 o 3, pero ¿qué tal si yo soy uno, solito? ¿Qué tal si yo soy una, solita? Y aquí me gustaría ir con ustedes a la definición de familia de la guía de estudio de las Escrituras. Porque nosotros pensamos, 2 o 3 suena a una buena familia, 4, ¿no? O sea, suena a lo que puede pasar espiritualmente en una familia, en una noche de hogar, en un estudio. Pero entonces nos vamos a la guía de estudio de las Escrituras y dice la definición de familia. En las Escrituras el término familia se refiere al marido, a la mujer y a los hijos. Y a veces a otros familiares que vivan en la misma casa o bajo la dirección de la cabeza de familia. Una familia también puede componerse de uno solo de los padres y sus hijos, de marido y mujer sin hijos, o incluso de una persona que viva sola. Y esto es lo que a mí me encanta.
Familia, sí. Una persona que viva sola es una familia. Y si estas dinámicas de espiritualidad donde Cristo está ahí, donde se congregan 2 o 3 en su nombre, donde esta familia se congrega en su nombre, estas varias personas, pues entonces si funciona una familia de 4, también puede funcionar una familia de 1. Bueno, pero Braulio, Jesús dijo si 2 o 3, no dijo si 1. Estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay una cosa. Jesús dijo 2 o 3, tampoco dijo 4, tampoco dijo 6, tampoco dijo 100. ¿A poco nos vamos a excluir todos los números que no dijo? Solo porque dijo 2 o 3, entonces 100 ya no aplica, 50 ya no aplica, 200 ya no aplica, 1 ya no aplica. El hecho de que Jesús haya afirmado que 2 o 3 gozan de esa bendición no significa que 50 no lo hagan. No significa que 1 no lo haga. Es interesante porque en lógica es el afirmativo de uno no niega al otro, así de sencillo es. Pero a veces olvidamos eso, personas solas tal vez olvidan esta parte. Y siento que esa promesa también es para esas personas. Familias de 4, familias de 2, familias de 8, congregaciones de 1000 personas. Pero también cuando uno está solo o sola. Creo que esta promesa también se aplica y digan lo que digan, o sea, tal vez sí, ok, no está aquí escrito que cuando 1, pero tampoco está escrito que 100, así que si 2 o 3 o 50 o 100 pueden congregarse en su nombre y recibir su compañía, fervientemente creo que 1 también puede. Y al menos, si eres una persona que ha estado en esa situación, sabes que es cierto. Sabes que si tú como individuo o como persona sola lo buscas, también lo encuentras. Y eso me gusta mucho, porque esta escritura se da o nos es muy útil cuando sabemos que tal vez no habrá nadie alrededor, no habrá nadie cerca. Y el escuchar a Cristo decir, también puedo estar contigo, sin importar que no haya nadie alrededor y sin importar qué tan lejos o cerca o dónde rayos estés, no hay problema. Te congregas en mi nombre, yo voy a ti. Me buscas, yo te encuentro. En nuestra experiencia, si tú lo has buscado incluso estando solo o sola, tú sabes que sí sucede. Tú sabes que también ahí está en medio de ti, alrededor, contigo. También, aunque estés solo o sola, lejos, muy remotamente aislado o aislada, Él puede estar ahí. Y llegamos a nuestra última lección. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano tiene una interpretación muy interesante que yo no he visto salvo en un solo lugar y que quiero compartir contigo. Y me llama mucho la atención. Te la voy a leer. Esto lo estoy sacando de un discurso que se llama La verdadera doctrina entendida cambia las actitudes y el comportamiento. Es de Todd. Ay, no me acuerdo la letra intermedia, pero es Todd Parker. Es o fue, no sé, un profesor de Brigham Young. Y él cuenta esto en este discurso. La interpretación que les daré, dice él, me la enseñó Stephen Robinson, un profesor de escrituras antiguas de la Universidad de Brigham Young, y me pareció correcta. Echemos un vistazo a cada parte de la parábola. Cierto hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? ¿Quién era ese hombre? El hermano Robinson sugiere, y me gusta, que seamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es esa cierta persona. ¿Por qué? Porque esta persona bajó de Jerusalén a Jericó. No sé si han estado en la Tierra Santa, pero Jerusalén es una ciudad santa. Es un símbolo de la presencia de Dios. Su altura es de 2.600 pies sobre el nivel del mar. Jericó está a 800 pies bajo el nivel del mar. Por lo que en en 15 o 20 millas, cuando vas de Jerusalén a Jericó, estás bajando 3.400 pies. Perdón, Jericó está a 800 por debajo del nivel del mar. Lo dije mal, creo. Ahora, es posible que si Jerusalén es un símbolo de la presencia de Dios y nosotros somos ese cierto hombre, ¿no vivimos todos en su presencia alguna vez? Y cuando venimos a esta tierra, ¿no es esa una caída bastante fuerte de un mundo celestial o un mundo telestial que está
varios metros debajo del agua, por así decirlo, o debajo del nivel del mar. La parábola dice, y entonces cayó entre ladrones. ¿No venimos a este mundo en una condición caída? ¿Quiénes serían esos ladrones? Los ángeles del adversario, 1/3 de las huestes del cielo, 1/3 parte que fue expulsada. Ellos están aquí y nos causan problemas espiritualmente hablando. Dice la parábola que lo hirieron. ¿Cómo nos hieren espiritualmente estos seres? Sucumbir hacia la tentación nos hiere espiritualmente y si lo dejamos por mucho tiempo, nosotros moriremos espiritualmente. Entonces nosotros nos herimos espiritualmente al pecar y sin la ayuda, que sería la expiación, moriríamos. Ahora el versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó de largo. Bien, un sacerdote. ¿Qué clase de sacerdote era? Él era un sacerdote arónico. Un sacerdote bajo el orden de Aarón. Pregunto, ¿puede el sacerdocio de Aarón únicamente, por medio de el sacerdocio de Aarón, salvarnos? Un levita. Los levitas administraban la ley de Moisés. ¿Puede la ley de Moisés sola salvarte a ti o a mí? Creo que eso era lo que Jesús estaba tratando de enseñar, porque algunas de las personas pensaban que ese era el caso. Vean, les estaba diciendo Jesús, el sacerdocio arónico en la ley de Moisés no puede salvarnos. No puede salvarnos de este mundo celestial en el cual estamos sin ayuda. Y esto también me gustaría agregar yo, Braulio, que también es uno de estos dos sacerdotes que pasa de largo de esta persona herida, también trabajaba en el templo. Y a mí me llama la atención, haciendo tal vez la parábola, el mensaje en cierto sentido, que tampoco las ordenanzas del templo en última instancia no tienen el poder para salvarte. No por sí solas. No pueden. Y entonces él continúa. Ahora, la escritura habla de un cierto samaritano en el versículo 33, que iba de camino, llegó cerca de él y al verle fue movido a compasión y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniendo sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién es ese cierto samaritano? Los samaritanos eran despreciados porque eran mestizos, eran mitad santos, mitad gentiles o no santos. Y la razón por la que los israelitas los despreciaban era porque decían que tenían sangre real o santa de Israel. Les presento a ustedes, ese cierto samaritano es Jesús, el Cristo. Él es el medio santo, porque Dios era su padre, y el que es medio mortal, porque María era su madre. Y la razón por la que tenía que tener esa situación era porque él fue a Getsemaní siendo mortal y el dolor lo mataría. Tenía que tener un padre inmortal para poder, tenía que tener una madre mortal para poder sentir el dolor y tenía que tener un padre inmortal para poder soportar el dolor y no dejar que lo mate para poder completar la expiación. Mitad santo y divino, mitad humano. Ok, ahora la escritura dice, Él viene y Él venda las heridas de este cierto hombre. Jesús nos sana espiritualmente. En Alma capítulo 7 versículo 11 dice que Él no solamente sana el pecado, sana cualquier otra cosa que viene a nosotros en esta condición caída que no podemos superar por nosotros mismos. El samaritano entonces vierte aceite sobre él para vendar sus heridas. Ahora, esta es mi interpretación personal, dice Todd Parker. Creo que el aceite representa algo. Miren, el jardín de Getsemaní, ahí Jesús fue con el propósito de llevar a cabo la expiación. Getsemaní significa prensa de aceite. A los estudiantes de BYU que han estado en el centro Jerusalén, se les lleva a Getsemaní y se les permite presionar aceitunas en prensas de aceite. Ellos me contaron que cuando se prensan las aceitunas, el aceite sale rojo. Creo que el aceite es un símbolo de su sangre. Ungimos a las personas con aceite para sanar. Es su sangre la que sana, la que nos puede sanar.
Si piensan en ello, cuando Jesús fue a Getsemaní, Él está en Getsemaní y dicen que suda sangre por cada poro. Yo creo que es más como si Él estuviera con el peso de los pecados del mundo, tanto los tuyos como los míos, y todo esto pesara sobre Él, y es como si la sangre fuera exprimida de cada poro. ¿Alguna vez pensaron en cómo se vería Él después de Getsemaní? Él estaría empapado en su propia sangre. La parábola continúa, y viéndole y poniéndole sobre su propia cabalgadura, este buen samaritano se lo lleva. Esta parte de la parábola refleja que este hombre no podía estar de pie por sí mismo, estaba débil, no podía ni siquiera valerse por sí mismo. Ahora el versículo 35. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. El buen samaritano, este ser, mezcla de lo que se consideraba santo y divino y lo que no se consideraba santo y divino. Este ser, esta mezcla de los dos, que era despreciado por muchos, sana, unge, cuida, carga, transporta y pone a esta persona en el mesón. Y le dice a la persona lo que necesites de él, lo que tengas que hacer por él, lo que se tenga que hacer debido a él y lo que él necesite, yo lo pago. Y entonces vemos esta simbología tan perfecta de la parábola del buen samaritano. Es una parábola que explica nuestra necesidad del Salvador en un mundo donde no nos fue tan bien, donde la vida nos ha golpeado muchas veces o el pecado nos ha azotado. Y simplemente me encanta cómo en este sentido la parábola termina con esta escena diciendo: lo que necesites. Al dueño del mesón, al dueño de este lugar de seguridad y paz, le dice: lo que él necesite, lo vamos a hacer y yo lo voy a pagar. Necesita curarse, lo curamos y yo pago. Rompe algo por accidente, yo lo pago. Lo que sea que pase, lo que sea que se necesite, sea lo que sea, si es por él, yo lo pago. Cristo es el buen samaritano, que cuando nosotros descendimos de la presencia de Dios para acá, nos metimos en muchísimos problemas. Y no, el sacerdocio no puede curarlo todo, las ordenanzas no pueden hacerlo. Necesitamos ese buen samaritano, que era una mezcla entre divino y humano, para sanarnos, para cargarnos y para pagar todo lo que fuera necesario. Cristo es ese buen samaritano, que nos lleva, que nos cuida, que nos salva. Y me gustaría que en esta ocasión consideraras lo bellísimo que es eso, que Él va a estar ahí siempre y que Él va a decir lo que se necesite para Rosario, para Carlos, para Juan, para María. Lo pones a mi nombre y lo que sea, yo lo pago. Muchas gracias y nos vemos en unos días.